Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en tu programa Tiempos Proféticos. Programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada en San Félix, Estado Bolívar, en Venezuela, dándole las más cordiales gracias por estar en sintonía de tu programa Tiempos Proféticos. Saludo a mi hermano Rudy, Pastor Rudy, que Dios te siga bendiciendo de una manera poderosa. Hoy queremos hablar sobre el orden de las resurrecciones. Y el orden de las resurrecciones está en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. Ahí está ese orden que hay, cuáles son el orden en el cual se va a efectuar las resurrecciones. Y hablamos acá sobre el 1 Corintios capítulo 15, versículo 20, cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les habló a todos los hermanos que están allí en Corinto, diciéndoles: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Nos habla claramente esto. Primicia de los que murieron es hecho. Toda primicia de los que durmieron es hecho. Desde Adán hasta Cristo Jesús. No habla de los que murieron, sino primicia de los que durmieron. Es en lo que Dios dice: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios es un Dios de vivos y no de muertos, a los que ellos, los hombres que han dado su vida por Cristo Jesús, los habla como una persona que no muere, sino que está vivo y duerme solamente. Porque la palabra dice: por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Claramente nos dice la palabra de Dios. Porque así como en Adán todos mueren, si todos mueren, no murieron, mueren. La palabra nos dice, también en Cristo todos serán vivificados, que sí, resucitados. Y aquí nos dice, pero cada uno en su debido orden. El primero en resucitar, Dios bendiga a nuestro hermano Luis David Quijada, desde Caripito, Estado Monagas. Desde aquí de San Félix le damos un gran abrazo a este adorador y músico de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera allá en Caripito. Dios le siga dando la victoria a este joven, muy amado, muy apreciado, nieto de uno de los fundadores de la iglesia allá en Caripito, a nuestro hermano Granado. Él está vivo en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí habla de un orden. Primero, Cristo. Claramente habla Cristo. Ahora, vamos a hablar sobre ese primer orden, Cristo Jesús. Y aquí nos habla la palabra del Señor en ese primer orden. Y nos habla dándonos la victoria a cada uno de nosotros, diciéndonos, cuando en el mismo Mateo nos habla que había en el capítulo 27 del libro de Mateo, nos habla claramente sobre ese aspecto. Dice que desde la hora sexta había tinieblas sobre toda la faz de la tierra, dice la palabra del Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarme. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu.
el último deseo de Jesús fue esa: tengo sed. El último deseo, y no le dieron agua, sino tomaron una esponja, la empaparon en vinagre y poniéndole en una caña, le dieron de beber. El último deseo de Jesús, para que todo se cumpliese en la palabra del Señor. Y cuando Él exclamó, Él habló, entregó su espíritu, dice la palabra: he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos, dice la palabra del Señor, el velo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tercer punto, la tierra tembló. Otro punto, las rocas se partieron. Quinto punto, y se abrieron los sepulcros. Sexto punto, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y salidos del sepulcro, séptimo, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Aquí está hablando de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está hablando claramente que Jesús resucitó de entre los muertos, y no solamente que resucitó, sino que cuando resucita, el velo del templo se rasgó en dos. Él entregó su espíritu como primer paso. Segundo, que cuando Él resucita, quiere decir que bajó a los lugares más profundos de la tierra, al centro de la tierra. Eso nos habla también en Efesios. Efesios nos habla en capítulo 4, versículo 8, sobre ese punto en particular, diciendo, por lo cual dice, según el Salmo 68, nos habla el Salmo 68 sobre esto, en el versículo 14. Pero aquí describe ese Salmo, diciendo, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Eso que subió, dice, describiendo el Salmo 68, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió a las partes más bajas de la tierra es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí está, llevó cautiva la cautividad. Eso indica, amados hermanos, una palabra profética no solamente está en el Salmo 68, sino también Oseas. Este profeta Oseas también describió esto, lo que estamos hablando, sobre un hecho muy trascendental. Dios le habla a Oseas cuando en el capítulo 13, versículo 14, habla sobre este hecho en particular. Dice, de la mano del Señor los redimiré. Escuche bien, Él descendió al infierno. Y en el infierno, dice la palabra, aquellos que no tenían esperanza, de ahí los sacó. Quiere decir que de allí, del infierno, porque el seno de Abraham estaba en el infierno, y ahí vemos cómo Él los redime. Dice la palabra de Dios, de la mano, dice, de la mano del Seol. De la mano del Seol. No está hablando de otra cosa, sino el infierno. De la mano del Seol los redimiré. Los libraré de la muerte. Y él expresa aquí algo profético, Oseas, diciendo, oh muerte, yo seré tu muerte. Está hablando Jesús. Oh muerte,
yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, Él destruyó todo el Seol, amados hermanos. Cambió todo lo que estaba en el Seol. Y cambió de tal manera el Seol que dice que por medio de la mente, Hebreos, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, este es el diablo. Esto indica, y le quitó las llaves. Todo el Seol quedó totalmente acabado. Todo lo que había allí, todos los presos, todos los cautivos, todos los que estaban encarcelados. Porque en Isaías 61 dice, abriré las puertas de los que estaban encarcelados, cautivos. Y aquí está hablando no solamente de los que son cautivos por medio del diablo aquí en la tierra, sino de los que estaban cautivos a causa del pecado, de la originalidad del pecado de Adán, donde los llevó a la muerte. Ahí también abriré las puertas de las cárceles. Serán libres. Llevó cautiva la cautividad. Y dice ahí, la compasión será escondida de mi vista. No tuvo compasión del Seol, no tuvo compasión de la muerte, no tuvo compasión de ellos. Así que los que estaban allí, y sigue el apóstol Pedro hablando de lo que hubo allí cuando Jesús fue a los lugares más bajos de la tierra, que les predicó a los espíritus que estaban encarcelados. Como dice Isaías 61, esos espíritus encarcelados en el tiempo antes diluviano, en el tiempo de Noé, cuando por causa de este castigo fue reducido solamente la vida humana en la tierra en 8 personas. Todas las demás personas murieron y estaban cautivas, estaban encarceladas, oprimidas, y Cristo Jesús le fue a predicar a esos espíritus que estaban en esas cárceles. No solamente el Seol, no solamente el Hades, no solamente los sepulcros, todo lugar en el infierno quedaron exterminados. Y en el infierno solamente hay 3 lugares que él destinó, que es el mar, conforme la palabra lo digo, porque habla que en la última resurrección, me estoy adelantando, que es la cuarta, pues allí será donde el infierno entregue los muertos, y la muerte entrega el Hades entrega sus muertos, y el mar entrega sus muertos. 3 lugares en el infierno: el mar, el Hades y la muerte. 3 lugares quedó nada más. Y esto es para los que no creen en Cristo. Pero allá vamos allí en este estudio que estamos haciendo para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que en este punto, amados hermanos, es que nosotros queremos entrar. Jesucristo resucitó de entre los muertos, fue al infierno, habló la palabra del Señor a los que estaban encarcelados, le abrió la puerta, eliminó todo ese sistema de muerte que estaba allí, llevó también a las personas que estaban en el Hades, allí también, y dice la palabra que él, cuando estaba crucificado, estaba uno a la izquierda y el otro a su derecha. La palabra nos enseña que el de la izquierda hablaba: si tú eres hijo de Dios, desciende y sálvanos. Si eres, sí. Había una duda. Mas el que estaba a su mano derecha dijo: tú no tienes temor de Dios. Tú no sabes quién es este hombre que está aquí. Nosotros hemos padecido por nuestros pecados y merecemos estar crucificados. Por este hombre no ha hecho nada. Él fue bautizado por Juan, el que estaba al lado derecho. Sí fue bautizado por Juan, porque todo Israel fue bautizado por Juan. Y este hombre le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Él conocía, él era discípulo de Juan, conocía a Jesús, sabía quién era Jesús, tenía fe en él, pero su concupiscencia, sus deseos, los llevó a la cruz, no por ser bueno, por ser malo.
Pero Jesús le dice, de cierto te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Sabe dónde lo llevó Jesús? Él lo llevó al seno de Abraham, que era el paraíso de aquel entonces. No lo llevó a otro lugar, él conocía el infierno. Jesús tenía la llave en su poder, como nosotros en nuestra boca, y nosotros se nos dio también las llaves del reino. Así como Jesús se le dio, así también los tiene usted. Por eso no juzgue, sino hable la palabra de vida, como Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque le hablaba, amados hermanos, que iban al seno de Abraham. Y cuando llegan al seno de Abraham, ahí se encuentra a este personaje que murió con él ese mismo día en la cruz del Gólgota. Por eso, amados hermanos, nosotros como creyentes debemos hablar la verdad que está en la Biblia. Debemos pregonar esa palabra. Y Jesús fue resucitado de los muertos, es el primer orden. Pero allí en Mateo, capítulo 27, habla que muchos de los que murieron, los santos, aquellos que estaban en la antigüedad, llevó cautivo a la cautividad. En el tiempo de Jesús, esto no subió consigo, sino que lo resucitó del infierno y estuvieron con Jesús 40 días. No ascendió Jesucristo al cielo o los llevó al cielo, no. Estuvieron. Tanto es así que aparece en las Escrituras que se le aparecieron a muchos. Estos que habían llevado, pero no es la resurrección completa de ellos, no lo es. Porque vamos a ver en el otro capítulo la resurrección de la iglesia gentil que va a ser desde Adán hasta nuestros tiempos, la resurrección que verdaderamente nos lleva a un poder de gloria. Así que el primero de la resurrección es Cristo. No como muchos dicen que Elías estaba en la transfiguración o Moisés. No, ellos no habían resucitado. Ellos estaban en el seno de Abraham. Ellos no habían resucitado. Ellos vieron a Jesús cuando Jesús murió y subieron con él a la presencia allá en el segundo cielo cuando él ascendió. Quiere decir que estas personas se le aparecieron a muchos, pero no todas, sino algunos santos, dice. Nos dice la palabra de Dios que no fue a todo, no fue algo que fue para todos, sino para algunos. Por eso nos habla Mateo sobre este hecho. Y por eso dice que Jesús mismo estaba con ellos y nos habla la palabra del Señor eso. Y dice la palabra, cuando le hubieron crucificado, dice, repartieron todos sus vestidos y todo, y dice claramente que el velo del templo, cuando él entregó su espíritu, el velo del templo se rasgó en dos. Un primero, de arriba abajo, la tierra tembló, 2. Las rocas se partieron, 3. Se abrieron los sepulcros, 4. Y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron, 5. Y salieron de los sepulcros 6. Más 7 cuando él entregó su espíritu. 7 cosas pasaron allí. Y esto lo vamos a entender, dice saliendo de los sepulcros. ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? De los sepulcros, hermanos. Hubo un levantamiento, pero no la resurrección completa, porque todavía no ha llegado el orden. Primero es Cristo, mas Él trastornó todo, como habla Oseas, capítulo 13, versículo 14, y como habla el Salmo 68. Transformó todo, cambió completamente todo. ¿Por qué?
Porque vemos allí, amados, que Él necesita, que el último que tiene que destruir es a la muerte. Es lo último. Todavía la muerte existe, pero el último destruir porque le va a dar vida a todos. Porque dice la palabra que así como en edad todos mueren, sí, es un presente perfecto. En Cristo Jesús todos serán vivificados. Desde Adán hasta el último postrero que cree en el Señor Jesús. Y aquí dice la palabra del Señor que esos sepulcros que fueron abiertos, se abrieron, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron después de la resurrección de Él y vinieron a la santa ciudad. Ellos salieron de los sepulcros y fueron a Jerusalén. ¿Para qué fueron a Jerusalén todas estas almas? ¿Qué indicaba ahí? Ahí estaban los apóstoles escondidos, ahí estaba la iglesia temerosa y principalmente estaba Jesús. Vemos en el fondo una figura, es una persona de espaldas, y solamente estoy imaginando la resurrección de Jesús cuando sale por esa cueva donde era su sepulcro nuevo. Y dice la palabra, y aparecieron a muchos. Por eso dice, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido. Es lo que dice el apóstol Pablo, que dormían. Ahí fue Abraham, se despertó Abraham, se despertó Isaac y se despertó. ¿Por qué? Porque las almas estaban allí en los sepulcros, amados hermanos. No ahora, cuando un cristiano muere en el Señor, su alma va al segundo cielo. Pero anteriormente, cuando alguien moría, iba al seno de Abraham. No iba a la presencia de Dios, sino al seno de Abraham, porque él vino a unir, a cortar los espacios entre Dios y los hombres. Así que lleva cautiva la cautividad, la sube la presencia y crea pues que el infierno solamente sea castigado según la creencia o lo que haya hecho. Ahora es porque si crees en Cristo o no crees en Cristo. Por eso dice que esos cuerpos, dicen, de los santos que habían dormido, se levantaron. Es lo que dice la palabra de Dios. Y aparecieron a muchos, a muchos. Esta es la primera resurrección, Cristo Jesús. ¿Por qué Jesús va al infierno? Porque ahí estaban las almas de todas las personas, desde Adán hasta Jesús. Estaba Moisés, estaba Elías, estaban todos. No había un lugar en el cual se podía ir, sino al seno de Abraham, dentro del infierno, y más abajo eran para castigarlo. Y era un sitio de tormento total para las personas que habían sido vencidas por la muerte, que son todos. Todos iban al infierno, nadie subió al cielo. Solamente uno descendió del cielo. Nadie subió al cielo. Así que la muerte reinó, escuche bien, reinó desde Adán hasta Moisés. Y después de Moisés hasta allá pusieron una ley donde ahí comienza el seno de Abraham. Desde allí comienza el seno de Abraham. Entonces siguió reinando, pero parcialmente. Pero desde Adán hasta Moisés reinó completamente. Todos murieron y todos estaban destituidos de la gloria del Señor. Pero Dios, por medio de ese instrumento que es la ley, pudo salvar o llevarlos al seno de Abraham para que ahí sufrieran menos. No era sufrimiento, era menos sufrimiento, como está escrito en una figura de una historia de Lázaro y el rico. Amados hermanos, Cristo Jesús venció la muerte. Sacó a la gente que estaba en el infierno, de todos lugares, no importa qué lugar, a todos
y los llevó, si creyeron en Él, los llevó hasta el segundo cielo. Hoy, cuando una persona muere, su alma va al segundo cielo y queda su cuerpo en el Seol, pero en el infierno no está. Está ahí en la tumba, pero en el infierno no hay. Pero las personas que no tienen a Cristo en su corazón y mueren sin haber confesado a Jesús como su único y suficiente Salvador, su alma se va al infierno. Pero los cristianos que están en la presencia de Dios, que están en santidad y en paz, no van al infierno. Eso es para los pecadores, los impíos, o los que han creído en Cristo, pero no siguen fieles o permanecen fieles a la palabra del Señor, o no se arrepienten de sus pecados. Amados hermanos, este es el primer punto, algo doctrinal, pero necesario en estos últimos tiempos, sobre la resurrección. Mañana estaremos hablando sobre las diferentes resurrecciones. Estamos en la primera, son cuatro según el apóstol Pablo dio un orden. En Primera de Corintios nos habla ese orden. Y debemos entender el orden de Dios. No hay otro orden, amados hermanos. Existe un solo orden y es el orden del Señor. Por eso, en esa epístola de 1 Corintios, capítulo 15, nos habla claramente, pero cada uno en su debido orden. Cristo, que es la lección que estamos hablando hoy, ¿verdad? Los que son de, él dice la palabra, las primicias, después los que son de Cristo en su venida, en el milenio, luego el fin. Son cuatro. Todos van a resucitar, sea buenos, ahora los buenos, y después los malos. Todos los malos serán resucitados. Unos para salvación y otros para perpetua confusión y perdición. Son dos resurrecciones, pero cada uno en su diferente orden. La gracia tiene dos resurrecciones, dos. Por eso aquí está hablando que hay un punto y coma, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Si tiene dos, la iglesia gentil, que somos los últimos en haber creído en el Señor, pero somos los primeros en entrar en el reino de los cielos, y los hebreos, que son los primeros en que se les predicó la palabra, pero serán los últimos en subir a la presencia del Señor. Buenos amados hermanos, mañana estaremos en tu programa Tiempos Proféticos, programa que sale gracias al patrocinio de la Iglesia Asamblea de Dios Misionera, que está ubicada su sede central en San Félix, en la Unidad, en la Iglesia Viña del Señor. Estamos cumpliendo 67 años. La gloria sea para el Señor. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.